De un tiempo a esta parte hemos sido testigos de cómo algunas estrategias por parte de Occidente pueden terminar generando una situación complicada precisamente para algunos países dentro del bloque de la Alianza Atlántica o dentro de la Unión Europea. Y a esto aparentemente se une un gigante alemán armado. Estamos hablando de Rheinmetall, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué se habla de que se puede generar una tensión en la que básicamente la administración rusa ataque directamente a Alemania? Vamos a comentarlo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha utilizado la reciente derrota de las tropas de su país en Avdiivka para pedir más armamento y equipo militar a Occidente en momentos en que el Congreso de Estados Unidos no está liberando los fondos para Kiev. El mismo día en que las fuerzas rusas tomaron el control total de Avdiivka, el propio mandatario ucraniano ha aprovechado la resonancia internacional de la Conferencia de Seguridad de Múnich para decir que si las tropas ucranianas son frágiles es porque los países de Occidente no les han entregado armas suficientes. Lo que ha dicho Zelensky de manera literal es que nuestras acciones están limitadas por la suficiencia y la longitud del alcance de nuestra fuerza. Y la situación en Avdiivka lo demuestra, dijo Zelensky en una sesión donde se reunieron 180 líderes mundiales y ministros de defensa. También ha señalado que mantener al ejército ucraniano en déficit artificiales de armamento, particularmente de artillería y capacidades de largo alcance, permite a Rusia tomar ventaja en el conflicto, que ya va para 2 años de haberse iniciado. Por su parte, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha reconocido que los flujos desde Estados Unidos se han reducido, y eso tiene un impacto en el frente de batalla. Es decir, que ahora la culpa es de Estados Unidos por no seguirle entregando armamento. En este momento, de hecho, la Cámara de Representantes de Estados Unidos mantiene bloqueada una iniciativa que contempla los $60.000 millones para Ucrania, aunque se ha generado ahora una nueva propuesta bipartidista que sugiere reducir esa cantidad a $47.000 millones. Claro, un escenario que, de nuevo, no es el mejor para Ucrania, pero al menos es algo. Lo que llama la atención es que los legisladores republicanos se niegan a priorizar la ayuda a Kiev sobre los problemas internos del país norteamericano, como la crisis migratoria. El senador precisamente del Partido Republicano, Peter Rickett, ha defendido en Múnich la oposición de su grupo a la ley que planea abrir el grifo de los recursos a Zelensky, argumentando que cada nación tiene sus propios problemas y debe lidiar con ellos. Además, el aspirante a la Casa Blanca y expresidente Donald Trump ha criticado en múltiples ocasiones a la administración de Biden por enviar tantos recursos militares y financieros a Kiev y que sencillamente no haya nada. Recientemente, el canciller ruso Sergei Lavrov ha asegurado que Ucrania se ha convertido en una suerte de, escuchen bien esto porque es bastante doloroso, mendigo internacional, tras meses de constantes derrotas de las tropas ucranianas en frente. Ahora, lo que llama la atención es que ni la contraofensiva ni este escenario están haciendo que lleguen las ayudas para Ucrania. Lo que ha dicho en este caso el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, es que Occidente está utilizando a Ucrania en todos los sentidos para contener a Rusia, para, como ellos dicen, infligirle una derrota estratégica, para impedir desempeñar en la escena mundial el papel que le corresponde. O al menos esto es lo que creen desde el Kremlin. Lo único cierto es que esta nueva derrota estaría generando una tensión a nivel internacional. Ahora, la pregunta que ya casi ha sido respondida es si los republicanos van a dar su brazo a torcer. Pero es que, como hemos dicho, precisamente algunos han estado presentes en Múnich y han dicho que cada país tiene sus propios problemas. La empresa alemana Rheinmetall, el mayor fabricante de municiones de Europa, para que se entienda la magnitud de quién estamos hablando, tiene previsto abrir una nueva fábrica en Ucrania. Esto ha sido informado el día de hoy por la propia compañía en un mensaje publicado en sus redes sociales. El CEO de la empresa alemana, Armin Pepperger, ha afirmado en un memorando de entendimiento con Alexander Kosmin, que es el ministro ucraniano de Industria Estratégica, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que la empresa va a generar
esta nueva intención de fabricar y de tener recursos dentro del país ucraniano. De acuerdo con la publicación, la intención es crear una empresa conjunta que producirá hasta 100.000 municiones de calibre 155 milímetros al año, incluidas las cargas propulsoras. Rheinmetall contará con una participación del 51% en la empresa conjunta, mientras que el 49% estará en manos de la empresa asociada ucraniana, de la que no se informó ni siquiera el nombre ni algún tipo de detalle adicional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Previamente, Rheinmetall había informado que está construyendo una nueva fábrica en este emplazamiento de la región de Baja Sajonia que, de acuerdo con el fabricante de armas, va a reforzar la autosuficiencia del país para producir municiones, algo que de todas maneras necesita Ucrania. Esta nueva fábrica produciría, por ejemplo, munición de artillería, explosivos y componentes para cohetes de artillería, algo que está dentro de lo coherente porque debería ser así, trabajar dentro de un territorio que en este caso ni siquiera está en conflicto, su propio país, Alemania. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que plantear crear una fábrica en Ucrania puede hacer que, por ejemplo, lleguen ataques directamente de Rusia, pero es que esto es algo que precisamente ha estado comentando el Kremlin. Ellos han dicho que cualquier tipo de país de Occidente o incluso de otro sitio que decida construir algún tipo de poderío militar o generarlo dentro de territorio ucraniano va a ser un objetivo válido para los ataques de Rusia. Claro, estamos entonces en un escenario en el que tal vez se terminen atacando bases o diferentes funcionarios o trabajadores que son directamente alemanes en territorio ucraniano. Y sí, esto no es lo único. De hecho, lo que ha planteado, por ejemplo, el Reino Unido es crear un centro de capacitación para los ucranianos. Al menos ellos calculan que no se va a hacer dentro de territorio de Ucrania, pero algunos han estado diciendo que tal vez es mucho más sencillo tener una base para entrenarlos dentro de Ucrania que estar moviéndolos hasta el Reino Unido. Claro, se intenta en este caso reducir costos y también, más importante, tiempo, pero sigue siendo lo mismo. La administración rusa puede terminar ejecutando ataques contra estos objetivos que van a estar dentro de Ucrania. El problema, y el cual llama la atención, es que uno de los argumentos que ha dicho en este caso, bajo la asistencia del canciller alemán Olaf Scholz, y esto lo ha comentado el CEO precisamente de Rheinmetall, es que para asegurar la soberanía estratégica de Alemania en el ámbito de la munición de gran calibre, están creando una planta de producción nacional que establece nuevos estándares y va a terminar satisfaciendo principalmente las necesidades del Bundeswehr alemán. Claro, esto llama la atención porque estamos hablando de un escenario en el cual la administración alemana podría terminar enfrascada en una tensión sin precedentes con Rusia. De momento, no hay algún tipo de respuesta por parte del Kremlin, pero lo que se está comentando es que, según dicen ellos mismos, el conflicto en Ucrania lo que ha demostrado al mundo es que hay una inmensa necesidad de munición. Las diferencias entre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, que sencillamente no logran reconciliarse y llegar a algún tipo de acuerdo en medio de la victoria del ejército ruso sobre las fuerzas ucranianas, al menos en la ciudad de Avdiivka, ahora empieza a generar una tensión todavía mayor. Y es que el presidente Joe Biden no solo admite lo que ha sucedido con respecto a Ucrania, sino que culpa al Congreso de su país de bloquear miles de millones de dólares para Zelensky. Así como lo escuchan, horas después de que Moscú confirmara la liberación de esta estratégica urbe de la región de Donetsk, la Casa Blanca ha dado un giro en un comunicado en el que explicó supuestamente que las tropas ucranianas tuvieron que retirarse de la zona por falta de municiones. Y lo que se está diciendo es que ha sido por falta de ayuda de Estados Unidos, así como lo están escuchando. Y claro, en este complicado escenario, algunos dirían que tal vez esto era lo que se veía venir, tomando en cuenta precisamente esto, que sencillamente Estados Unidos ha dejado de ayudar a Ucrania. Sin embargo, lo que se está comentando es que el ejército ucraniano se ha visto obligado a retirarse de Avdiivka después de que los soldados tuvieran que racionar la munición debido a la disminución de los suministros
como consecuencia de la inacción del Congreso. Esto es lo que ha dicho la Casa Blanca en un comunicado formal. De hecho, el Ejecutivo estadounidense ha reiterado su presión sobre los legisladores para que aprueben cuanto antes la ayuda militar y financiera para Kiev, en momentos en que la Cámara de Representantes discute cuánto dinero entonces se le va a tener que enviar a la nación europea. Ahora, lo que se lee en el comunicado es que el presidente Biden hizo hincapié en la necesidad de que el Congreso apruebe urgentemente el proyecto de ley de financiación suplementaria de la propia seguridad nacional para restablecer a las fuerzas ucranianas. Es decir, que en este caso hay una pugna geopolítica todavía mayor, porque estamos hablando de una que se vuelve hasta electoral. Es Joe Biden diciendo que es culpa de los republicanos. Y claro, en este caso estaría invitando a que ni siquiera se tenga que votar por ejemplo, la otra contraparte, que hasta el momento sería en representación del propio Donald Trump. Aunque la escasez de municiones y hasta los soldados ha sido noticia frecuente en los medios internacionales desde hace algunos meses, la situación en Avdiivka ha puesto de relieve aún más que las fuerzas de Zelensky sencillamente no pueden ante las capacidades militares del otro país y que de hecho a casi 2 años de que empezó el conflicto, Ucrania se ha quedado sin municiones. El propio Zelensky ha pedido a Occidente que le suministren más armas a su país porque, según él mismo dice, las tropas ucranianas se enfrentan a déficits no solamente de artillería, sino también de capacidades de largo alcance. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.